El capitán Frank Warren permaneció inmóvil en el puente del EDF Defiant, observando el mensaje que aparecía en la pantalla principal. Sus manos se aferraron a la barandilla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El ultimátum del Consejo Galáctico era claro y no dejaba lugar a negociación. «Quieren nuestra agua», le dijo en voz baja a su segunda al mando, Olivia Reed. «Exigen que entreguemos el 70% de las reservas de agua dulce de la Tierra en 30 días». El rostro de Olivia. Pálido. Eso significaría la muerte para miles de millones. Frank asintió con gravedad. El Defiant continuó su patrulla cerca de Neptuno, aparentemente pequeño e insignificante contra la vasta oscuridad del espacio. La Tierra se había unido a la comunidad galáctica hacía solo 15 años y los humanos aún eran considerados recién llegados por las antiguas especies que formaron el Consejo. «Envíen un mensaje al comando de la Tierra inmediatamente», ordenó Frank. «Necesitan saber a qué nos enfrentamos». El mensaje viajó más rápido que la luz a través de canales cuánticos y llegó a la Tierra en segundos. En el cuartel general de defensa en Ginebra, la almirante Lisa Harper leyó el ultimátum con creciente ira. Inmediatamente convocó una reunión de emergencia de los líderes militares de la Tierra. «Esto no es una negociación». Ella les dijo a los oficiales reunidos. Su voz firme a pesar de su furia. «Este es el primer paso hacia la invasión. El Consejo ya ha hecho esto antes con especies más jóvenes. En todo el sistema solar». La embajadora de la Tierra ante el Consejo, Diane Miller, ya intentaba razonar con los 7 representantes del Consejo en la estación próxima. La cámara circular se sentía fría. Mientras Diane permanecía en el centro, rodeada por las imponentes figuras alienígenas de los miembros del Consejo. «La Tierra está dispuesta a establecer acuerdos de comercio justo para el agua», Diane dijo, manteniendo su tono diplomático, «pero lo que pides devastaría nuestro planeta». El consejero exilario, un ser de 3,6 metros de altura con escamas iridiscentes, se inclinó hacia adelante. «A tu especie se le ha otorgado el honor de unirse a la Sociedad Galáctica. Se espera un pago. No podemos y no cumpliremos con estas demandas». Diane respondió con firmeza. La cámara estalló en ruidos mientras los miembros del Consejo se comunicaban entre sí en sus lenguas maternas. Los traductores universales luchaban por mantener el ritmo de sus rápidos intercambios. El representante Mulabi, una criatura gelatinosa flotando en un campo de contención que pulsaba con colores brillantes, entonces la Tierra quedará aislada. Sin comercio, sin comunicación, sin protección de quienes tomarían lo que quieren por la fuerza. Diane se mantuvo firme. «¿Es una amenaza?» «Consejero, es la realidad», respondió el axilariano. «Tienes 30 días terrestres para comenzar los envíos de agua. El Consejo ha respondido». El presidente de la Tierra, Nickel Foster, se dirigió a una sesión de emergencia de las Naciones Unidas. Su rostro, normalmente sereno, mostró signos de tensión al explicar la situación. «No nos rendiremos». «Recursos», declaró entre aplausos atronadores. La humanidad no había llegado tan lejos para ceder ante la extorsión, sin importar cuán avanzada fuera la amenaza en las instalaciones subterráneas seguras bajo el complejo presidencial. La almirante Harper se reunió con sus principales estrategas. La sala estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los circuladores de aire. «No saben del proyecto Aegis», dijo el general Alan Cooper mientras estudiaba la pantalla holográfica de las defensas de la Tierra. «No», confirmó Harper, «y esa podría ser nuestra única ventaja. La Estación de Investigación Europa informa que están cerca de un avance en Europa. La luna cubierta de hielo de Júpiter». El científico Kevin Phillips trabajaba frenéticamente en el laboratorio oculto excavado en las profundidades de la superficie congelada. Su equipo había estado desarrollando un sistema defensivo revolucionario que podía manipular los campos gravitatorios. Si funcionaba, podría ser la única esperanza de la Tierra contra la potencia de fuego enormemente superior del Consejo. A medida que se acercaba el plazo de 30 días, la tensión se extendía por el espacio humano. Se retiraron naves militares de misiones lejanas. Naves civiles se dirigieron a la Tierra desde colonias remotas. Se almacenaron recursos de emergencia. El capitán Warren recibió nuevos órdenes que dirigían al Defiant a posicionarse cerca de la colonia de Marte mientras su nave aceleraba hacia el planeta rojo. Frank no podía evitar la sensación de que el Consejo no esperaría los 30 días completos. Estableció la condición amarilla. A lo largo de la nave, ordenó: «Quiero armas y escudos listos en cualquier momento, sin previo aviso para los humanos».
El Consejo. Las naves de guerra ya se estaban posicionando en los confines del sistema solar. El Consejo nunca había sido denegado. Y no tenían intención de empezar ahora. La Tierra obedecería o aprendería una dolorosa lección sobre desafiar el orden establecido de la galaxia. Los túneles de hielo de Europa se extendían profundamente bajo la superficie helada de la Luna. Kevin Phillips se frotó los ojos cansados mientras estudiaba las complejas ecuaciones en su pantalla. El proyecto Aegis era el secreto mejor guardado de la humanidad. Una tecnología que podía manipular la gravedad misma. Si funcionaba, podría darle a la Tierra una oportunidad de luchar contra las armas avanzadas del Consejo. ¿Otro todopoderoso?, preguntó Sofía Martínez, colocando una taza de café humeante junto a él. Como ingeniera principal del proyecto, había pasado meses dándole vueltas a Kevin. Teorías en prototipos funcionales, nosotros de... No tengo opción, respondió Kevin, tomando un sorbo con tristeza. ¿Has visto la última información? Las naves del Consejo ya se están posicionando en el sistema exterior. Sofía asintió con gravedad. La red de defensa detectó actividad inusual cerca de Júpiter ayer. Creo que nos están vigilando. Kevin inmediatamente abrió las transmisiones de seguridad. Drones espía del Consejo. No deberían tener tecnología que pueda detectar nuestras instalaciones a estas profundidades del hielo, a menos que tengamos una fuga. Sofía sugirió en voz baja. Al otro lado de la sala, otros científicos e ingenieros trabajaban frenéticamente en diferentes aspectos del sistema Aegis. El prototipo principal se encontraba en el centro del laboratorio. Una esfera metálica rodeada de anillos de una aleación desconocida que giraban lentamente en direcciones opuestas. Sofía se acercó al prototipo y realizó un escaneo de diagnóstico. Su rostro se ensombreció mientras estudiaba los resultados. Tenemos un problema con el campo de contención. Si falla durante la operación, la reacción gravitacional podría destrozar Europa. Kevin se unió a ella examinando los datos. ¿Cuánto tiempo tardarán en arreglarlo? Mínimo 3 días. Respondió que tal vez no. 3 días. Kevin dijo que su voz apenas se oía. Un susurro en la Tierra. La almirante Harper recibió noticias inquietantes. Los satélites de vigilancia de su centro de mando subterráneo habían detectado naves de guerra del Consejo entrando en el cinturón Kuiper mucho antes de la fecha límite establecida. No van a esperar los 30 días completos, dijo a su personal. Alerta a todas las plataformas de defensa y consíganme una línea segura con el presidente. La presidenta Foster se encontraba en medio de una reunión de gabinete cuando llegó la llamada. Su rostro permaneció tranquilo, pero sus ojos delataban su preocupación. ¿Cuántas naves?, preguntó. Al menos 50 que podamos detectar. La almirante Harper respondió, incluyendo 3 dreadnoughts. La sala del gabinete quedó en silencio. Las naves humanas no eran rival ni siquiera para un dreadnought del Consejo. ¿Qué hay del proyecto Aegis? La presidenta Foster preguntó, aún no estoy lista. Harper dijo que Phillips informa de una falla crítica que están trabajando para solucionar en el espacio cerca de Marte. El capitán Warren recibió la alerta sobre la flota del Consejo que se acercaba. Ordenó al Defiant que se dirigiera a las estaciones de combate y contactó con el gobernador de la colonia Marte, Jackson. Necesita comenzar la evacuación de civiles. Procedimientos. Frank instó inmediatamente a Paul Jackson. El gobernador de la colonia de Marte parecía sorprendido, pero... La fecha límite no es hasta dentro de 10 días. El Consejo no planea cumplirla. Frank respondió, lleven a su gente a los refugios de emergencia y preparen las naves de transporte que el Defiant proporcionará. Cobertura si es necesario en todo el sistema solar. La humanidad se preparó para la guerra. Las naves militares se movieron a posiciones defensivas. Las naves civiles evacuaron las colonias periféricas. La Tierra misma activó su red de defensa orbital, aunque todos sabían que no sería suficiente contra la tecnología del Consejo en la estación próxima. La embajadora Diane Miller confrontó al Consejo por última vez. Sus naves ya están avanzando, acusó. Nunca tuvieron la intención de darnos 30 días. Las escamas del consejero exilario brillaron con patrones que el traductor identificó como diversión. No entienden que la fecha límite era una cortesía, no una garantía. Las especies inferiores deben aprender su lugar rápidamente. La humanidad no se rendirá, afirmó Diane con firmeza. Entonces la humanidad servirá de ejemplo para otros que podrían considerar el desafío. El representante de Moldevi palpitó mientras.
Diane se marchaba. Las fuerzas de seguridad de la cámara se movieron para bloquearle el paso. Se dio cuenta, con repentina claridad, de que no regresaría a la Tierra en Europa. Sofía trabajó frenéticamente para resolver el problema del campo de contención. Sus manos revoloteaban sobre los controles mientras probaba una solución tras otra. «Creo que lo tengo». Finalmente anunció, «Si reconfiguramos los armónicos del campo y añadimos una capa de amortiguación secundaria, podemos estabilizar la reacción». Kevin revisó su trabajo. «Eso podría funcionar, pero tendremos que probarlo. No hay tiempo para una prueba completa». Sofía dijo, «Miren». Señaló un mensaje entrante en la pantalla principal. Se habían detectado naves del Consejo aproximándose a Marte. El primer ataque se aproximaba días antes de lo previsto. Kevin respiró hondo y luego seguimos con lo que tenemos. Alerta, Almirante Harper. El proyecto Aegis está listo. El polvo rojo de Marte se arremolinaba alrededor de las naves de evacuación mientras despegaban una tras otra. El gobernador Paul Jackson estaba de pie en la ventana del centro de mando observando cómo miles de colonos inundaban el planeta que él había ayudado a construir durante la última década. El 30% fue evacuado. Su asistente informó que el grupo de transporte 5 está cargando. Ahora Paul asintió con gravedad. ¿Cuánto falta para que llegue la flota del Consejo? Menos de 2 horas, según la última actualización del capitán Warren. Fuera de la atmósfera marciana, el Defiant de la EDF tomó posición. Entre las naves del Consejo que llegaban y la colonia. Frank Warren sabía que su nave estaba en inferioridad numérica, pero cada minuto que podía retrasar a las fuerzas del Consejo significaba más civiles. Armas ahorradas. Frank ordenó que los generadores de escudos estuvieran al máximo. Su oficial táctico parecía nervioso, pero decidido. «Señor, los sensores detectan 3 cruceros del Consejo acercándose. La potencia de las armas está por las nubes». Frank respiró hondo. «Envíen una última advertencia. Díganles que esto es soberano. Ignorar territorio humano y cualquier acción hostil será considerada un acto de guerra». Las naves del Consejo no respondieron. Aceleraron hacia Marte. Sus armas cargando. El oficial táctico reportó maniobras evasivas. Frank ordenó apuntar a la nave líder y disparar cuando estén listos. El Defiant disparó primero. Sus rayos de energía impactaron la nave líder del Consejo. El ataque apenas dañó los escudos alienígenas. El Consejo respondió de inmediato. Sus armas surcaron el espacio hacia la nave humana. La nave de Frank se estremeció violentamente al impactar los primeros impactos. Las luces de advertencia destellaron en el puente. Los escudos estaban al 40%. Alguien gritó, «Brecha de casco en la cubierta 3». Frank se aferró a su silla de mando. «Sigan disparando. Necesitamos ganar más tiempo para la colonia en Marte». Paul Jackson recibió noticias de la batalla. Arreciaba. ¿Cuántas naves faltaban para el lanzamiento? Su asistente respondió, «El 40% de nuestra gente seguirá aquí cuando llegue el Consejo». Paul cerró los ojos brevemente. «Diles a los que quedan que se dirijan a los refugios profundos y consíganme una línea directa con la Tierra». El presidente Foster observó el ataque a Marte con creciente ira. La sesión de emergencia de las Naciones Unidas se había convertido en un consejo de guerra. El Consejo no esperó su propia fecha límite. Les dijo a los líderes reunidos, «Esto nunca se trató de nuestra agua, se trató de subyugación». Los representantes de las naciones de toda la Tierra asintieron con un gesto de acuerdo. Las diferencias políticas que habían dividido a la humanidad durante siglos de repente parecían insignificantes ante la amenaza externa. «Declaro oficialmente el estado de guerra contra el Consejo Galáctico», anunció el presidente Foster. «Todas las fuerzas militares de la Tierra están autorizadas a enfrentarse a las naves del Consejo en el lugar». La almirante Harper estaba de pie junto al presidente. Con rostro resuelto, dijo, «Hemos iniciado el protocolo de emergencia Omega. Todos los recursos militares y civiles están ahora bajo mando unificado en el espacio sobre Marte». La batalla iba mal para el Defiant. La nave había sufrido graves daños, pero seguía luchando, alejando a las naves del Consejo de los transportes de evacuación. «La integridad del casco está fallando», informó el oficial táctico. «No podemos aguantar más a esto, capitán». Frank asintió. «Planifique un rumbo de colisión con la nave líder del Consejo, señor», preguntó su segundo al mando. «No podemos ganar esta batalla,
pero podemos asegurarnos de que esos transportes escapen, explicó Frank. Prepárense. Fue interrumpido por una alerta repentina. Capitán. Múltiples nuevos contactos se acercaban desde la órbita de Júpiter. Para sorpresa de todos, 5 naves terrestres aparecieron moviéndose más rápido que cualquier nave humana. Debería ser capaz de viajar. Soy el comandante Roy Bennett de la flota avanzada. Transmisión KMA. Capitán. Warren. Despeja a tu gente. Estamos probando nueva tecnología cortesía del proyecto Aegis. Frank ordenó la retirada inmediata. Mientras las nuevas naves terrestres se enfrentaban a las fuerzas del Consejo, las naves de la flota avanzada se movían a una velocidad increíble. Sus armas eran mucho más efectivas que la tecnología terrestre estándar. Por primera vez, las naves del Consejo comenzaron a retirarse hacia Europa. Kevin Phillips y Sofía Martínez observaban la batalla a través de la información. El prototipo de tecnología Aegis que habían instalado en la flota avanzada funcionaba mejor de lo esperado. «De verdad funciona», Sofía susurró, «las armas gravitacionales están penetrando sus escudos». Kevin asintió, pero su expresión seguía preocupada. «Esto es solo el comienzo. Lo sorprendimos una vez, pero el Consejo controla miles de naves. Se adaptarán rápidamente a todos los canales de comunicación del sistema solar». La voz del presidente Foster resonó. «Habitantes de la Tierra y nuestras colonias, hoy nos enfrentamos a un enemigo que pensó que nos rendiríamos sin luchar. Se equivocaron. La humanidad no se doblegará. La humanidad no se doblegará y no entregará su hogar a quienes lo tomarían por la fuerza. Hoy nos mantenemos unidos como un solo pueblo unido contra quienes cruzaron la línea final». La noticia de la batalla en Marte se extendió rápidamente por el sistema solar. La humanidad había logrado una pequeña victoria, pero todos sabían que el Consejo regresaría. Con una fuerza mayor en Europa, Kevin Phillips y Sofía Martínez trabajaron para mejorar la tecnología Aegis mientras aún tenían tiempo. Los estabilizadores de campo están aguantando mucho mejor ahora. Sofía dijo que estaban estudiando los datos del ataque a Marte, pero que los requisitos de energía siguen siendo demasiado altos para naves más pequeñas. Kevin asintió. «Necesitamos reducir la escala. Todas las naves de la flota necesitan esta protección, no solo las más nuevas». Su trabajo fue interrumpido por una alerta de seguridad. Una lanzadera había llegado del sistema exterior sin autorización y solicitaba un acoplamiento de emergencia. «¿Quién es?», preguntó Kevin al equipo de seguridad. Afirmaban llevar a un desertor alienígena. La respuesta fue: «Alguien que quiere ayudar a la humanidad». Kevin y Sofía intercambiaron miradas de sorpresa. Ningún alienígena había desertado a la humanidad antes. Cuando la lanzadera atracó, guardias armados la rodearon. La puerta se abrió para revelar al capitán Frank Warren. Su uniforme aún estaba dañado por la batalla de Marte. Detrás de él, se encontraba un alienígena alto y delgado con la piel teñida de azul y 4 brazos. «Él es Carl», explicó Frank. Era un diplomático subalterno en la estación próxima. Ayudó al embajador Miller a escapar de la custodia del Consejo y tiene información crucial para nosotros. Zarl dio un paso al frente, con sus grandes ojos parpadeando nerviosamente. «Tu gente lucha bien, pero no entiendes a qué te enfrentas. El Consejo ha estado extrayendo recursos de especies inferiores durante milenios. Tu agua no es especial. Simplemente eres el objetivo más reciente». Kevin parecía escéptico. «¿Por qué ayudarnos? Mi mundo natal fue despojado de recursos hace 300 años. «Sorpresa», respondió. «Mi gente ahora sirve al Consejo como trabajadores. He visto este patrón repetirse demasiadas veces». En el centro de mando, la almirante Harper recibió informes de que la flota principal del Consejo se acercaba directamente a la Tierra. Más de 50 naves de guerra, incluyendo 5 enormes dreadnoughts, llegarían en cuestión de horas. «¿Cuántas naves podemos desplegar con tecnología Aegis?», preguntó a su personal. 15 como máximo, fue la respuesta. «El resto solo tiene armas convencionales». El rostro de Harper permaneció tranquilo, pero sus ojos reflejaban preocupación. «No será suficiente. Necesitamos acelerar el despliegue del sistema terrestre Aegis en la Tierra». Los preparativos finales estaban en marcha. Generadores gravitacionales masivos basados en la misma tecnología. A medida que las armas montadas en las naves se posicionaban alrededor del planeta, cada una requería una enorme potencia. «La red energética de la Tierra está al límite.
La presidenta Foster se dirigió al Consejo de Emergencia desde su búnker en las profundidades de Norteamérica. La evacuación del personal crítico a la Luna y las instalaciones de respaldo de Marte está completa. La red de defensa de la Tierra está a plena potencia. No abandonaremos nuestro mundo natal en el espacio. La nave del capitán Warren se unió a la flota de defensa. El Defiant había sido reparado rápidamente después de la batalla de Marte, aunque aún se mostraban daños. Se detectó el acercamiento de la flota del Consejo desde 3 vectores. Su oficial táctico informó el tiempo de enfrentamiento, 20 minutos. Frank abrió un canal a todas las naves terrestres. Recuerden que luchamos por todo lo que la humanidad ha construido. Todos los que amamos. Mantengan la línea. En Europa, Kevin y Sofía lograron un gran avance con la ayuda de Carl. El alienígena proporcionó información sobre las frecuencias de los escudos del Consejo, lo que les permitió ajustar las armas Aegis, transmitiendo los datos actualizados de orientación a la flota. Sofía anunció, esto debería aumentar la efectividad en un 30%. Kevin observó el flujo de datos hacia las naves que esperaban. ¿Será suficiente? Tiene que serlo, respondió Sofía simplemente. La flota del Consejo emergió de un viaje más rápido que la luz en perfecta formación. Sus enormes naves empequeñecían a los defensores de la Tierra. Sus armas se activaron de inmediato, preparándose para asestar un golpe decisivo contra la especie advenediza que se había atrevido a resistir. Todas las naves activaron los sistemas Aegis. La almirante Harper ordenó desde su nave de mando que rodeara la Tierra. Los generadores terrestres se activaron. Simultáneamente, un campo brillante de espacio distorsionado comenzó a formarse alrededor del planeta, creando el escudo gravitacional más grande jamás intentado. El Consejo disparó primero. Miles de armas de energía impactaron el escudo a la vez. El campo gravitacional se dobló y deformó, pero resistió firmemente, absorbiendo el ataque masivo contra la nave de mando del Consejo. Los líderes alienígenas observaron con incredulidad cómo sus armas no lograban penetrar las defensas de la Tierra. «Imposible», siseó el consejero a Hilario. «Ninguna especie en desarrollo ha resistido jamás nuestro primer asalto». Por primera vez en más de 300 años, la flota del Consejo se vio obligada a retirarse ante una resistencia inesperada. Las enormes naves se retiraron para reagruparse. Los vítores estallaron en toda la flota terrestre y en el planeta. La humanidad había sobrevivido a la primera oleada, pero todos sabían que esto era solo el comienzo de una guerra mucho más larga. Los días posteriores a la exitosa defensa de la Tierra fueron intensos. La humanidad sabía que el Consejo regresaría con un plan mejor, así que el almirante Harper convocó a sus principales comandantes a una reunión secreta en la base lunar. «Hemos ganado tiempo, pero no podemos quedarnos sentados tras nuestro escudo para siempre», les dijo. «Tenemos que luchar contra ellos». La comandante Olivia Grant, veterana de operaciones especiales, se inclinó hacia adelante. «Mi equipo ha estado adaptando la tecnología Aegis para naves más pequeñas. Podemos equipar 10 naves furtivas con motores FTL y armas nucleares tácticas». La almirante Harper asintió. «Bien. Necesitamos alcanzar sus líneas de suministro». El capitán Warren estudió los mapas estelares que mostraban el territorio del Consejo. Qatar ha identificado depósitos de suministros clave en todo este sector. Si podemos interrumpir su logística, su flota principal, se verán obligados a retirarse mientras los militares planeaban su contraataque. Kevin Phillips hizo un descubrimiento inquietante en Europa. Corrió a buscar a Sofía en su laboratorio. «Mira esto», dijo, mostrándole los datos de sus sensores. «El Consejo no solo está tomando agua de los mundos conquistados, sino que está despojando a planetas enteros de sus recursos, dejándolos inhabitables». Sofía estudió las imágenes de mundos áridos que alguna vez albergaron vida. Sus parásitos se movían de un sistema a otro. Kevin estuvo de acuerdo. La Tierra no solo lucha por la independencia. Luchamos para detener un ciclo que ha destruido incontables civilizaciones. En órbita alrededor de Marte, el general Alan Cooper organizó las fuerzas coloniales restantes en unidades guerrilleras con patrullas del Consejo, aumentando por todo el sistema. Las batallas convencionales serían un suicidio, en cambio, sus pequeñas naves rápidas atacarían rápidamente y luego desaparecerían. «No podemos igualar su potencia de fuego», les dijo a sus pilotos, «pero podemos hacerles temer cada asteroide, cada luna, no sabrán dónde impactaremos a continuación». Las naves furtivas del comandante Grant se prepararon para su primera misión utilizando los nuevos motores FTL, desarrollados por Aegis Research.
Podían viajar más rápido que cualquier nave humana antes de que las 10 naves se reunieran cerca de Júpiter, ocultas a los sensores del Consejo por los cinturones de radiación de los gigantes gaseosos. Nuestro objetivo principal es su estación de procesamiento de combustible cerca de Alpha Centauri, explicó Olivia a su equipo de ataque. Entramos rápido, desplegamos las armas nucleares y nos vamos antes de que sepan que los golpeó. La flota furtiva saltó a FTL, desapareciendo del sistema solar. Fue la primera operación ofensiva de la humanidad más allá de su sistema natal. Mientras tanto, los líderes del Consejo se reunieron bajo su mando, los Dreadnoughts, para planificar su respuesta. La inesperada resistencia de la Tierra, desarrollada por los humanos, se adelantó en la tecnología de manipulación de la gravedad. El representante de Mulvey pulsó. «Esto no se puede tolerar», dijo el consejero Salariano. «Muestra de acuerdo. Deben aprender el precio de la rebeldía. Preparar al destructor de planetas para su despliegue contra su colonia lunar en la Tierra». El presidente Foster recibió noticias inquietantes de su red de inteligencia. «El Consejo está trayendo sus armas más pesadas», le dijo al almirante Harper por un canal seguro que planean destruir nuestra colonia lunar como muestra de fuerza. «Necesitamos evacuar la Luna inmediatamente». Harper respondió que el escudo planetario no puede extenderse tanto. Se dio la orden de evacuación, pero el tiempo era escaso. Las naves de transporte se apresuraron a la superficie lunar, cargando a tantos colonos como fuera posible. Los enormes hábitats de cúpula, que habían sido el primer asentamiento permanente de la humanidad más allá de la Tierra, ahora enfrentaban la destrucción. El capitán Warren ofreció el Defiant para ayudar con la evacuación. Su nave acababa de completar las reparaciones cuando sonó la alarma. El Dreadnought del Consejo detectó una aproximación a la órbita lunar. Su oficial táctico informó que la firma del arma indica un arma de clase destructora de planetas. Frank abrió todos los canales. «Todas las naves olviden la carga ordenada. Reúnanse todos los que puedan y despeguen inmediatamente desde el centro de mando en la superficie lunar». El comandante de la base observó cómo las naves despegaban. «Aún quedan más de 50,000 personas aquí», informó sombríamente en el espacio profundo. La flota furtiva del comandante Grant atacó con éxito el depósito de combustible del Consejo. Explosiones nucleares destrozaron la enorme estación, destruyéndola por completo. «Objetivo neutralizado». Olivia informó que no hubo bajas de nuestro lado. Su momento de triunfo duró poco, ya que llegó un mensaje de emergencia. «El Consejo está atacando la Luna. Todas las naves deben regresar inmediatamente». La flota furtiva saltó de regreso a la Tierra, pero estaban demasiado lejos del puente del Defiant Frank. Observaba horrorizado cómo el Dreadnought del Consejo disparaba su arma principal contra la Luna. Un rayo cegador impactó la superficie lunar, vaporizando hábitats y convirtiendo el regalito en vidrio. El ataque duró menos de un minuto. Cuando terminó, la colonia lunar desapareció junto con 50,000 civiles en la Tierra, en bases militares y naves por todo el sistema. La humanidad observó la destrucción en un silencio conmocionado. Ese silencio se endureció en fría determinación. El Consejo había cruzado otra línea. Y ahora no habría contención. La destrucción de la colonia lunar lo cambió todo en la Tierra y sus colonias restantes. El ánimo pasó de la resistencia defensiva a la ira justificada. Los centros de reclutamiento militar estaban desbordados de voluntarios. Los científicos trabajaban sin descanso para mejorar las armas y las defensas. El capitán Frank Warren permanecía en sus aposentos a bordo del Defiant, mirando la lista de nombres. Los muertos de la colonia lunar. Tantas vidas perdidas en un instante. Una alerta de mensaje lo sacó de sus pensamientos. Pacarel solicitó una reunión urgente. «Hay otros que odian al Consejo tanto como los humanos ahora», dijeron los alienígenas al reunirse en la sala de conferencia segura. «Especies que han sufrido durante siglos bajo su dominio». Frank levantó la vista con interés. «¿Cuántos?» «Al menos 12 que conozco personalmente», respondió Taro. «Todos han sido víctimas de la recolección de recursos del Consejo. Todos han perdido sus mundos natales o colonias. Tienen tecnologías y conocimientos que podrían ayudar a la humanidad». «¿Puede contactarlos?», preguntó Frank. Los antebrazos de Zarl se movieron en un gesto de afirmación. «Ya los tengo. Están dispuestos a reunirse con un representante humano, pero debe ser secreto si el Consejo descubre esta alianza». Frank asintió. «Entiendo. Me quedo con la Defiant. ¿Dónde los encontramos?».
Una estación minera abandonada en el sistema de la ciudad resistente. Carl dijo que es territorio neutral, lejos de las patrullas del Consejo. La almirante Harper se mostró escéptica cuando Frank propuso la misión. Podría ser una trampa. Advirtió que es un riesgo que debemos correr. Frank argumentó que Robin, podemos defender la Tierra temporalmente, pero no podemos ganar esta guerra solos. Tras considerarlo, Harper aprobó la misión. El Defiant, equipado con la última tecnología Aegis, partió de la Tierra con una pequeña tripulación de voluntarios. SAR los guió por rutas menos transitadas para evitar las patrullas del Consejo. Tras 3 días de tenso viaje, llegaron a la estación minera abandonada. Flotaba silenciosamente en el espacio. Una enorme estructura de metal y roca tallada en un asteroide. Sin señales de otras naves. El oficial táctico de Frank informó que estaban aquí. Carl le aseguró que estaban, pero ocultos como nosotros. Frank transmitió en una frecuencia. Axarel proporcionó: soy el capitán Frank Warren de la Tierra. Venimos buscando una alianza contra nuestro enemigo común. Una a una, las naves emergieron de sus escondites alrededor de la estación. 12 naves de diferentes diseños representaban a 12 especies diferentes. Ninguna coincidía con la tecnología avanzada del Consejo, pero juntas formaban un conjunto impresionante dentro de la cámara principal de la estación. Se reunieron representantes. Cada especie era única. Algunas tenían múltiples extremidades, otras se movían con tentáculos, algunas flotaban con trajes especiales a pesar de sus diferencias. Todas compartían la misma determinación en sus ojos u órganos sensoriales equivalentes. Frank se dirigió a la reunión. La Tierra es nueva en la sociedad interestelar, pero ya hemos experimentado la crueldad del Consejo. Exigieron nuestros recursos. Atacaron sin provocación y asesinaron a nuestros civiles. Luchamos no solo por nuestra supervivencia, sino para acabar con su régimen de terror. Un alto ser insectoides dio un paso al frente. Soy Crisba de los Toorans. El Consejo despojó a nuestro mundo hace 300 años. Hemos desarrollado armas biológicas. No pueden contrarrestar a otro representante. Una pequeña criatura con piel cristalina habló a continuación. Los Vex ofrecen nuestra tecnología de comunicación cuántica. No puede ser interceptada por los métodos del Consejo. Una por una, cada especie ofreció capacidades únicas. Frank compartió información sobre el sistema Aegis, explicando cómo la manipulación de la gravedad había permitido a los humanos defender la Tierra juntos. Podemos resistir lo que ninguno de nosotros podría enfrentar solo. Frank concluyó: hoy formamos la Alianza de Liberación. La reunión fue interrumpida por una alerta urgente. Se detectaron interceptores del Consejo acercándose a la estación. El oficial de Frank informó por el comunicador que al menos 5 naves fuertemente armadas. Los representantes se apresuraron a regresar a sus naves. Frank se coordinó con los nuevos aliados. Cubriremos su escape. La alianza debe sobrevivir, aunque no lo hagamos. Lo que siguió fue una batalla caótica. El Defiant se colocó entre las naves del Consejo y las naves de la alianza que huían. Frank ordenó aumentar la potencia de las armas y los escudos. Señor, no podemos sobrevivir contra 5 interceptores, advirtió su segundo al mando. No necesitamos sobrevivir, respondió Frank con calma. Solo necesitamos ganar tiempo. El Defiant sufrió graves daños al enfrentarse a las naves del Consejo. Los sistemas fallaron en toda la nave cuando las armas enemigas atravesaron el agujero, pero las tácticas de Frank funcionaron. Una a una, las naves de la Alianza escaparon a salvo mientras el puente se llenaba de humo y sonaban las alarmas de advertencia. Frank envió un último mensaje a la Tierra: la Alianza está formada. El capitán Warren los envía. Luego ordenó a su tripulación restante que se dirigiera a las cápsulas de escape. El Defiant no sobreviviría, pero su sacrificio aseguró que, por primera vez en siglos, el Consejo se enfrentara a algo que nunca habían esperado: una oposición unida. La noticia del heroísmo de Warren se extendió rápidamente por el espacio humano, y para sus nuevos aliados, su nombre se convirtió en un grito de guerra para la resistencia. La guerra entraba en una nueva fase. 2 meses después de la formación de la Alianza de Liberación, la guerra se había extendido por toda la galaxia. Lo que comenzó como un conflicto por el agua de la Tierra se había convertido en una rebelión a gran escala contra el gobierno del Consejo. Docenas de especies previamente subyugadas se habían unido a la Alianza,
cada una aportando tecnologías y conocimientos únicos a la lucha. El almirante Harper se encontraba frente a la pantalla holográfica en el centro de mando de la Tierra, estudiando las posiciones de las fuerzas de la Alianza y del Consejo. Las armas biológicas de Tooran han desactivado los sistemas de soporte vital del Consejo en 3 de sus bases principales. Informó al presidente Foster. Las comunicaciones cuánticas VEX nos han permitido coordinar ataques en 20 sistemas estelares simultáneamente. El presidente preguntó, ¿y el proyecto Aegis es nuestro mayor avance? Harper respondió con la primera sonrisa que alguien le había visto en semanas. Kevin Phillips y Sofía Martínez desarrollaron una versión ofensiva de la tecnología en las instalaciones de investigación Europa. Kevin y Sofía demostraron su última creación a los científicos de la Alianza. El dispositivo parecía similar al sistema defensivo Aegis, pero con varias diferencias clave. La versión defensiva crea un escudo gravitacional. Kevin explicó que esta versión ofensiva puede crear singularidades gravitacionales específicas. Sofía activó una demostración a pequeña escala. Un objeto de prueba en la cámara fue aplastado repentinamente por fuerzas invisibles y luego desapareció por completo. En términos simples, podemos crear agujeros negros controlados. Dijo que eran lo suficientemente pequeños como para atacar naves específicas o instalarlos. Acciones, pero lo suficientemente poderosas como para destruirlas por completo. Un científico alienígena con tentáculos que cambiaban constantemente de color preguntó, ¿puede el Consejo defenderse de esto? Todavía no, Kevin. Respondió. Sus escudos están diseñados para detener proyectiles de energía y físicos. No tienen defensa contra la distorsión espacio-temporal localizada en toda la galaxia. Ataques coordinados de la Alianza impactaron las instalaciones del Consejo. La comandante Olivia Grant lideró una flota de naves humanas y alienígenas contra un importante astillero del Consejo. Todas las naves, apunten a las plataformas de construcción, ordenó a las naves. Desplieguen armas biológicas contra los aposentos de la tripulación. La batalla fue feroz, pero las fuerzas del Consejo, acostumbradas a enfrentarse a oponentes inferiores, se vieron superadas en maniobras y armamento por las tecnologías combinadas de la Alianza. A medida que las fuerzas de la Alianza se adentraban en el territorio del Consejo, descubrieron más mundos desprovistos de recursos y abandonados. En uno de esos planetas, las fuerzas terrestres del general Alan Cooper encontraron supervivientes viviendo en refugios subterráneos. El Consejo se llevó todo. Un anciano les dijo a través de un traductor, nuestra agua, nuestros minerales, incluso nuestra atmósfera. Quienes se resistieron fueron asesinados. Quienes se sometieron se convirtieron en trabajadores. Las historias eran las mismas en docenas de mundos. El Consejo había mantenido su poder durante milenios mediante la explotación despiadada de especies menos avanzadas en la Tierra. La presidenta Foster se dirigió a los representantes de la Alianza reunidos en la reconstruida Cámara de las Naciones Unidas. Luchamos no solo por nuestra propia supervivencia, sino por la justicia. Declaró, todos los mundos que el Consejo ha despojado, todas las especies que han subyugado serán liberadas y se les ayudará a reconstruir el Consejo, que enfrenta la derrota por primera vez en su larga historia. Desesperados, en una instalación segura en su mundo de comando central, activaron armas que no se habían usado durante miles de años. Las cascadas de entropía están listas, informó un técnico del Consejo. Una vez activadas, crearán rupturas subespaciales que se extenderán por todo este brazo galáctico. Las escamas del consejero Hilario brillaron con una determinación sombría. Si no podemos gobernar esta sección de la galaxia, nadie activará los protocolos del juicio final. La inteligencia de la Alianza detectó las acumulaciones de energía. Kevin y Sofía analizaron los datos y llegaron a una conclusión aterradora. Van a desestabilizar toda esta sección de la galaxia. Kevin informó al almirante Harper. Las rupturas subespaciales harán inhabitables miles de sistemas estelares. El rostro de Harper se endureció. Entonces, no tenemos otra opción. Debemos atacar directamente a su mundo de mando central. Eso requeriría toda nuestra flota. Sofía señaló que abandonaría la Tierra. La Tierra indefensa ha sido el objetivo desde el principio. Harper respondió, pero esto ya no se trata de la Tierra, se trata de todos los mundos y todas las especies que el Consejo ha amenazado. Los preparativos comenzaron de inmediato para la mayor operación militar de la historia de la humanidad. Se llamó a todas las naves disponibles para unirse al asalto. La ofensiva. Los dispositivos Aegis se instalaron en las naves insignia. Mientras la flota se preparaba para partir, el almirante Harper se dirigió a las fuerzas combinadas.
El capitán Warren dio su vida para que esta alianza pudiera formarse. Ahora honramos su sacrificio poniendo fin al reinado del Consejo de una vez por todas. La flota de la Alianza Combinada emergió de un viaje más rápido que la luz cerca del mundo de mando central del Consejo. Más de 3000 naves de docenas de especies formaron la armada más grande jamás reunida en la galaxia. El almirante Harper se puso de pie. En el puente de su nave insignia, la nave terrestre New Horizon, mientras encadenaban los datos de los sensores, las defensas del Consejo están activas, informó su oficial táctico. Tienen más de 500 naves en posiciones defensivas y generadores de escudos planetarios a plena potencia. Harper asintió con determinación. Comiencen la fase 1. Todas las naves con sistemas ofensivos Aegis, muévanse a sus posiciones asignadas. Kevin Phillips y Sofía Martínez estaban a bordo de la New Horizon, monitoreando los sistemas Aegis. Sus meses de trabajo habían llevado a este momento. Todas las armas gravitacionales están alimentadas y estables. Sofía informó que los armónicos de campo están en niveles óptimos. Kevin observó la imagen del mundo natal del Consejo en la pantalla principal. Después de tantos siglos de opresión, todo se reduce a este día. La flota de la Alianza se dividió en grupos de ataque, cada uno con plataformas de defensa y naves del Consejo específicas. La batalla estalló con rayos de energía cegadores y distorsiones gravitacionales que desgarraron el espacio. Los sistemas ofensivos Aegis demostraron ser devastadoramente efectivos. Las naves del Consejo, atrapadas en las singularidades gravitacionales, fueron aplastadas y destrozadas. Las plataformas de defensa colapsaron sobre sí mismas. Por primera vez en mi memoria, las fuerzas del Consejo fueron superadas. La presidenta Foster observó la batalla desde la Tierra a través de comunicaciones cuánticas. A su lado, había representantes de docenas de especies de la Alianza. La cascada de entropía. Los generadores aún se están encendiendo en la superficie. Observó con preocupación que debemos desactivarlos antes de que se activen. En medio de la batalla, sucedió algo inesperado. Una pequeña nave diplomática emergió. Desde el planeta del Consejo, transmitiendo en todas las frecuencias, esta es la embajadora Diane Miller de la Tierra. La transmisión llegó. Estoy con miembros de la facción del Consejo que se oponen a las armas del juicio final. Necesitamos extracción inmediata y tenemos información crítica sobre los generadores de cascada. Todos creían que Miller había muerto durante el conflicto inicial. Su repentina reaparición conmocionó al mando de la Alianza. Podría ser una trampa. El segundo al mando de Harper advirtió. Harper estudió los datos de la transmisión. Autenticó su identidad si realmente es Miller. Envió un equipo de asalto para extraerla inmediatamente. Una pequeña nave furtiva se desprendió de la flota de la Alianza, que se dirigía a toda velocidad a través de la batalla hacia la superficie del planeta. La comandante Olivia Grant lideró personalmente al equipo de extracción. Embajadora Miller, nos acercamos a su posición. Ella comunicó por radio, prepárense para la partida inmediata. El equipo de Olivia aterrizó cerca de la ubicación de Miller y se abrió paso entre las fuerzas de seguridad del Consejo. Encontraron a la embajadora con 3 miembros alienígenas del Consejo que se habían vuelto contra sus líderes. El generador de cascada principal está en la ciudadela central. Miller explicó mientras corrían de regreso a la nave. Los líderes del Consejo están allí ahora, preparándose para activarlo manualmente. Miller y los desertores, a salvo a bordo, Harper ordenó la fase final del ataque. Todas las naves con sistemas Aegis ofensivos deben apuntar a la ciudadela central. Usar puntería de precisión para evitar zonas civiles. Kevin y Sofía calibraron personalmente el arma gravitacional de la nave insignia. Necesitamos crear un campo de contención, no destrucción. Kevin explicó que si simplemente destruimos el generador, la liberación de energía podría desencadenar la misma cascada que intentamos prevenir. Mientras las fuerzas de la Alianza avanzaban a través de las defensas del planeta, Harper se comunicó con el Consejo. Liderazgo. Soy la almirante Lisa Harper de la Alianza de Liberación. Ríndanse ahora y desactiven sus armas del fin del mundo. Esta es su única advertencia. La respuesta del consejero axeliano fue inmediata y desafiante. Gobernamos esta galaxia antes de que su especie aprendiera a hacer fuego. No nos rendiremos ante seres inferiores a ustedes. No nos dejen otra opción. Harper respondió. Los dispositivos Aegis ofensivos se activaron simultáneamente, creando un campo de contención gravitacional preciso alrededor de la ciudadela central. La enorme estructura estaba encerrada en una burbuja brillante de espacio-tiempo distorsionado.
Aislados del resto del planeta, dentro del campo, los líderes del Consejo observaron con horror cómo su superarma era desconectada de su fuente de energía. La cascada de entropía, diseñada para destruir miles de mundos, fracasó y murió. Con su liderazgo contenido y su superarma neutralizada, las fuerzas restantes del Consejo comenzaron a rendirse. La batalla, que muchos esperaban que durara días, terminó en la superficie del mundo del Consejo. Las fuerzas aliadas descubrieron registros que datan de miles de años atrás, detallando cada especie que el Consejo había explotado. Cada mundo que habían despojado de sus recursos. Un mes después, representantes de más de 100 especies se reunieron en la Tierra para firmar una nueva Carta Galáctica. El documento estableció principios de respeto mutuo, intercambio justo de recursos y defensa colectiva. En la ceremonia se inauguró un monumento en honor a los caídos en el conflicto, incluido el capitán Frank Warren. Su mensaje final se convirtió en el lema de la nueva alianza: juntos nos mantenemos donde solos caeríamos. El presidente Foster se dirigió a la reunión. El Consejo cruzó la línea final y la galaxia pagó un precio, pero de ese precio surgió un nuevo comienzo, no de explotación, sino de cooperación. No de subyugación, sino de libertad. Mientras humanos y extraterrestres miraban juntos a las estrellas, sabían que el futuro les depararía nuevos desafíos, pero los enfrentarían como iguales, unidos por un sacrificio compartido y un propósito común.